Capítulo 9. Lo hemos logrado, Dijo secamente Gwen, después que pasaron frente a la puerta. Ahora nos siguen a nosotros. ¿Nos habrán visto? Sin duda, han visto la luz de los faros cuando pasamos frente a la entrada. Es casi seguro. Una espesa oscuridad les rodeaba por todas partes, y aún se oía el susurro de las hojas. ¿Corremos? Seguro que los láseres del coche de ellos funcionan, no como el nuestro. La única salida posible es la galería exterior. El aeromóvil de los Bright nos perseguirá, y los cazadores nos estarán esperando afuera. Solo hemos matado a 2, tal vez a 3. Debe haber varios más. Estamos atrapados, Dirk. Podemos rodear nuevamente el árbol, y en cuanto hayan entrado, salir por la puerta. No está mal. Pero es demasiado obvio. Habrá otro aeromóvil esperándonos, supongo. Tengo una idea mejor. Mientras hablaba, disminuyó la velocidad y frenó. Inmediatamente delante de ellos el camino se bifurcaba, bañado por la luz brillante de los faros. A la izquierda seguía la calle circular. A la derecha, la galería exterior iniciaba su ascenso de 2 kilómetros. Gwen apagó las luces y la oscuridad los engulló. Cuando Dirk trató de hablar, ella lo silenció con un chistido. El mundo estaba muy negro. Dirk se sentía ciego. Gwen y el aeromóvil y Desafío, todo se había evaporado. Oyó el murmullo de las hojas y creyó oír que el aeromóvil de los Bright se acercaba. Pero eso debía de ser su imaginación, pues de lo contrario ya habría visto los faros. Tenía la sensación de amacarse suavemente, como si estuviera en un bote pequeño. Algo duro le rozó el hombro y se sobresaltó, luego sintió que algo similar le rozaba la cara. Hojas. Estaban elevándose hacia el tupido follaje de la copa ancha y baja del árbol emerelli. Una rama se arqueó hacia abajo y luego brincó con fuerza, azotándole la mejilla y abriéndole un surco de sangre. Las hojas lo apretujaban. Finalmente un ruido seco anunció que las alas de la raya metálica habían golpeado un tronco más grueso. No podían elevarse más. Flotaban a ciegas, envueltos por la oscuridad y el invisible follaje. Poco después una luz borrosa relampagueó fugazmente abajo, doblando a la derecha para ascender por la galería. En cuanto desapareció, otra luz relumbró a la izquierda, viró bruscamente en la bifurcación y siguió a la primera. Dirk agradeció que Gwen hubiera ignorado su sugerencia. Flotaron entre las hojas por un período interminable, pero no aparecieron más vehículos. Finalmente Gwen descendió de nuevo al camino. El engaño no durará demasiado. En cuanto el cerco se cierre y no nos encuentren, les llamará la atención. Dirk se secaba la mejilla con el faldón de la camisa. En cuanto se hubo cerciorado de que el hilillo de sangre estaba seco, se volvió hacia Gwen, sin verla todavía. De modo que nos perseguirán. Perfecto. Mientras se ocupan de averiguar a dónde hemos ido, no matarán más Emerelli. Y Jan y Larsen no tardarán en llegar. Creo que ya es hora de ocultarnos. ¿Ocultarnos o huir? Tengo una idea. Se tocó nuevamente la mejilla y luego, satisfecho, se bajó el faldón de la camisa. Mientras dabas la vuelta vislumbré algo. Una rampa y un letrero. La vi apenas, a la luz de los faros, pero me refrescó la memoria. Worlon tiene una red de subterráneos, ¿verdad? ¿Comunica una ciudad con otra? Sí, pero está desmantelada. ¿Seguro? Sé que los trenes no funcionan, pero los túneles... ¿Los rellenaron, acaso? No sé. No lo creo. De pronto los faros del aeromóvil despertaron a la vida y el repentino resplandor encandiló a Dirk. Muéstrame el letrero, dijo Gwen, y una vez más iniciaron la recorrida alrededor del árbol. Era una entrada al subterráneo, como había sospechado Dirk. Una rampa poco empinada descendía a la oscuridad. Gwen detuvo el coche y desde el aire iluminó el letrero con los faros. Tendremos que abandonar el aeromóvil. Nuestra única arma. Sí, la entrada era demasiado estrecha para la raya metálica. Obviamente los constructores no habían tenido en cuenta la posibilidad de atravesar los túneles volando. Pero quizás sea mejor. No podemos irnos de Desafío, y dentro de la ciudad el coche limita bastante nuestra movilidad, ¿no te parece? Gwen no respondió de inmediato, y él se frotó las sienes fatigosamente. A mí me parece una buena idea, pero me cuesta pensar con claridad. Estoy cansado y probablemente estaría asustado si me detuviera a pensar acerca de todo esto. Estoy lleno de cortes y magulladuras. Bien, en ese caso valdría la pena intentarlo. El subterráneo nos permitirá alejarnos de Desafío unos kilómetros, y dormir.
No creo que a los Bright se les ocurra buscarnos en los túneles. Está decidido, entonces. Se prepararon muy metódicamente. Gwen acercó el aeromóvil a la rampa subterránea y tomó el sensor y el instrumental de campo del asiento trasero. También tomaron los aeropatines y se descalzaron para ponerse las botas de vuelo. Y entre las herramientas sujetas a la parte inferior del fuselaje había una pequeña linterna manual, una vara de plástico y metal de 30 centímetros de largo que irradiaba una luz pálida y blanca. Cuando estuvieron preparados, se rociaron nuevamente con el líquido para eliminar olores corporales. Luego Gwen le indicó a Dirk que la esperara en la entrada del subterráneo, y llevó el aeromóvil a la calle circular para dejarlo en medio del camino, cerca de uno de los corredores más amplios del primer nivel. Los Bright pensarían que se habían internado en los intrincados laberintos de desafío. Tendrían bastante para registrar. Dirk esperó en la oscuridad mientras Gwen regresaba a pie, alumbrándose con la linterna. Luego bajaron juntos la rampa de la terminal subterránea abandonada. El descenso fue más largo de lo que Dirk habría imaginado. Bajaron por lo menos 2 niveles, calculó, caminando en silencio mientras la linterna iluminaba lisas paredes azul pastel. Pensó en Bretton Bright, casi 50 niveles más abajo, y por un momento tuvo la descabellada esperanza de que los trenes funcionaran todavía, pues en realidad estaban fuera del radio de la ciudad Emerald y por lo tanto al alcance de Bretton. Pero desde luego, el sistema de subterráneos estaba fuera de servicio desde antes que Bretton y los otros Bright hubieran llegado a Warlorn. Abajo solo encontraron un espacioso andén y enormes túneles de piedra que se perdían en el infinito. En las tinieblas el infinito parecía fácil de alcanzar. La estación terminal estaba en silencio, y ese silencio parecía más fúnebre que el de los callados corredores de desafío. Era como caminar en una cripta. Había polvo por todas partes. La voz había dado cuenta del polvo de desafío, advirtió Dirk, pero los subterráneos no pertenecían a desafío ni eran obra de Emerald. Mientras caminaban, las pisadas retumbaban ominosamente. Antes que entraran en los túneles, Gwen estudió cuidadosamente un mapa del sistema. Aquí hay 2 ramales. Uno conecta todas las ciudades del festival. Al parecer los trenes circulaban en ambas direcciones. El otro ramal une a desafío con el puerto espacial. Cada ciudad estaba unida al puerto espacial por un servicio independiente. ¿Por cuál vamos? Dirk estaba exhausto e irritable. Me da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De todos modos no podremos llegar a la próxima ciudad. Ni aun con los aeropatines, las distancias son muy grandes. Gwen cabeceó pensativamente, sin dejar de mirar el mapa. 230 kilómetros hasta Svok, en una dirección. 380 hasta Krine-la-Inella en la otra. Más que al puerto espacial. Creo que tienes razón. Se encogió de hombros y se volvió para escoger una dirección al azar. Por allá. Tenían que alejarse cuanto antes. Sentados en el borde del andén, sujetaron las botas a la plataforma de tejido metálico de los aeropatines, luego partieron lentamente en la dirección elegida por Gwen. Ella iba primero, volando a 20 centímetros del suelo y acariciando ligeramente la pared del túnel con la mano izquierda. En la derecha llevaba la linterna. Dirk iba detrás, volando un poco más alto para ver por encima del hombro de ella. El túnel que habían elegido trazaba una curva amplia y suave, virando imperceptiblemente hacia la izquierda. No había nada que ver, nada que llamara la atención. A veces Dirk perdía por completo la noción de movimiento, tan parejo y monótono era el vuelo. Luego le pareció que él y Gwen flotaban en un limbo atemporal mientras las paredes se deslizaban velozmente hacia atrás. Pero al fin, tras haber recorrido unos 3 kilómetros, descendieron al suelo del túnel y se detuvieron. Ya ninguno de los dos tenía nada que decir. Gwen apoyó la linterna contra una áspera pared de piedra y los dos, sentándose en la suciedad, se quitaron las botas. En silencio ella se desabrochó el instrumental y utilizó el sensor como almohada. No bien apoyó la cabeza se quedó dormida. Y aislada de Dirk. Lo dejó a solas. Pese a que aún estaba abrumado por la fatiga, Dirk no atinaba a conciliar el sueño. Sentado en el borde del pequeño círculo de luz pálida, Gwen había dejado la linterna encendida, observó a Gwen, la veía respirar, veía el juego de sombras en las mejillas y la cabellera negra mientras Gwen se agitaba en sueños. Advirtió la distancia que le separaba de ella, y recordó que desde que habían salido de desafío no se habían tocado ni hablado. No se detuvo a pensarlo. Tenía la mente demasiado obnubilada por el cansancio y el miedo al pensar.
pero lo sentía como un peso en el pecho, y la oscuridad le agobiaba en ese hueco largo y polvoriento en las entrañas del mundo. Finalmente apagó la linterna y su Genji desapareció de su vista. Trató de dormir. Al final le venció el sueño, pero le acosaron las pesadillas. Soñó que estaba con Gwen, besándola y abrazándola. Pero cuando le besaba los labios, ya no era Gwen. Estaba besando a Brettan Bright, los labios duros y secos de Brettan, cuyo ojo de piedra viva destellaba en las tinieblas. Y después volvía a correr. Corría por un túnel interminable que no conducía a ninguna parte. Pero detrás oía el gorgoteo del agua, y cuando miraba por encima del hombro creía entrever un barquero solitario impulsando una barcaza vacía con una pértiga. El barquero bogaba por una corriente negra y aceitosa, y Dirk corría sobre piedras secas. Pero en el sueño, todo parecía coherente. Corría sin cesar, pero la barca se acercaba cada vez más, y al fin Dirk veía que el barquero era un hombre sin rostro. Después sobrevino la calma, y Dirk no volvió a soñar en el resto de esa larga noche. Una luz brillaba donde no debía haber luz. Le llegó a través de los párpados cerrados y el sueño. Un resplandor trémulo y amarillo que se acercaba y retrocedía. Al principio Dirk apenas percibió esa presencia que le invadía el sueño tan duramente ganado. Murmuró y rodó sobre sí mismo. Oyó voces, y alguien soltó una breve y áspera carcajada. Dirk la ignoró. Luego le patearon la cara con fuerza. La cabeza se le inclinó a un costado y las cadenas del sueño se partieron en un espasmo de dolor. Desorientado y aturdido, sin saber dónde estaba, hizo un esfuerzo por levantarse. Le ardían las sienes. Todo brillaba demasiado. Se cubrió los ojos con el brazo para resguardarse de la luz y protegerse de otro puntapié. Estalló otra carcajada. Eran Bright, por supuesto. Uno de ellos, un hombre huesudo y desmañado con una ensortijada cabellera negra, estaba de pie en un extremo del túnel, aferrando a Gwen con una mano y una pistola láser con la otra. Llevaba otro láser, un rifle en bandolera, sujeto a una correa. A Gwen le habían atado las manos a la espalda, ella miraba al suelo en silencio. El Bright que estaba junto a Dirk no empuñaba su láser, pero en la mano izquierda tenía una antorcha muy potente que inundaba el túnel de luz amarilla. El resplandor de la antorcha impedía distinguirle las facciones con claridad, pero Dirk notó que era alto y corpulento, y al parecer, calvo como un huevo. Al fin nos prestas atención, dijo el hombre de la antorcha. El otro rió, la misma risa que Dirk había oído antes. Dirk se incorporó dificultosamente y retrocedió un paso, alejándose de los caballeros. Se reclinó contra la pared del túnel y procuró enderezarse, pero el cráneo parecía rajársele y la escena era borrosa. El calor de la luz de la antorcha le mordía los ojos. ¿Lastimaste a la presa, Peer?, comentó el Bright del láser desde el otro lado del túnel. Espero que no demasiado. ¿Van a matarme?, preguntó Dirk con notable serenidad, sin haber reparado demasiado en lo que preguntaba. Finalmente empezaba a recobrarse del golpe. Gwen alzó los ojos cuando él habló. Eventualmente te matarán. No será una muerte fácil. Lo siento, Dirk. Silencio, perra Bethane. Dirk recordaba vagamente haber oído ese nombre. El hombre miró de soslayo a Gwen, luego se volvió nuevamente hacia Dirk. ¿A qué se refiere ella?, preguntó nerviosamente Dirk apretándose con fuerza contra la piedra. Con disimulo, trató de poner sus músculos en tensión. Peer estaba a menos de 1 metro, erguido con arrogancia. Parecía desprevenido, pero Dirk no estaba seguro de que esa impresión fuera cierta. El hombre alzaba la antorcha con la mano izquierda, pero en la derecha sostenía otra cosa, un bastón de 1 metro de largo, de madera oscura, con un puño redondo en un extremo y una hoja metálica en el otro. Lo hacía descuidadamente por el medio, entre los dedos, golpeteándose rítmicamente la pierna. Nos has brindado una cacería muy excitante, cuasi hombre. No lo digo porque sí ni por bromear. Hay pocos que me igualen en la antigua alta caza. Nadie me supera. El mismo Lorimar Alto Brighter que yo tiene solamente la mitad de los trofeos que yo he ganado. Así es que cuando te digo que esta cacería ha sido extraordinaria, sabes que digo la verdad. Me alegra que no haya concluido. ¿Qué? ¿No ha concluido?, preguntó Dirk mientras pensaba que lo tenía tan cerca como para intentar atacarle cubriéndose del láser con el cuerpo de Peer. Y tal vez pudiera adueñarse del bastón, e incluso de la pistola que Peer llevaba en la funda. No tiene mérito capturar a un cuasi hombre dormido, ni es honorable. Volverás a correr, Dirk Dlavien.
Te convertirá en su coraril personal. Dijo airadamente Gwen, mirando a los dos Bright con aire desafiante. Nadie podrá cazarte, salvo él y su Tain. Silencio, dije. Volvió a advertirle Peer, encarándola. Ella le soltó una carcajada, y continuó. Conociendo a Peer, será una cacería muy tradicional. Te dejarán libre en el bosque, probablemente desnudo. Estos dos dejarán de lado los láseres y los aeromóviles y te perseguirán a pie, con cuchillos y espadas arrojadizas y sabuesos. Después que me entreguen a mis amos, por supuesto. Peer frunció el ceño. El otro Bright levantó la pistola y cruzó la boca de Gwen de un culatazo. Dirk endureció sus músculos, titubeó un instante y saltó. Hasta 1 metro era demasiado. Peer se volvió hacia él con una sonrisa, levantó el bastón con formidable celeridad y hundió el puño de madera en el vientre de Dirk, que trastabilló, se irguió y procuró reiniciar el ataque. Peer retrocedió desdeñosamente y le asestó otro bastonazo en la entrepierna. Dirk sintió que el mundo se disolvía en una bruma roja. Vagamente advirtió que Peer se le acercaba mientras él yacía tendido. El Bright le golpeó por tercera vez, casi con resignación, en el costado de la cabeza. Dirk se desvaneció. Dolor. Fue lo primero que sintió. Era lo único que sentía. Dolor. La cabeza le giraba y palpitaba y temblaba, llevada por un ritmo extraño. El estómago también le dolía, y más abajo sentía las carnes entumecidas. El aturdimiento y el dolor eran los límites del mundo de Dirk. Por un momento larguísimo, eso fue todo. De a poco recobró el conocimiento, aunque borrosamente. Empezó a notar cosas. Ante todo el dolor, que lo invadía en oleadas. De arriba a abajo, de arriba a abajo. Yacía sobre algo. Lo arrastraban o lo llevaban. Movió las manos, o lo intentó. Era difícil. El dolor parecía barrer con todas las sensaciones normales. Tenía la boca llena de sangre. Los oídos zumbaban, ardían, vibraban. Sí. Lo estaban llevando. Había voces. Oía voces que hablaban y zumbaban. Las palabras no le resultaban claras. Adelante, en alguna parte, una luz bailoteaba y se agitaba. El resto era una bruma gris. De a poco el zumbido se disipó. Finalmente pudo distinguir las palabras. Y no le gustará, dijo una voz desconocida. Al menos no creía conocerla, era difícil saberlo, todo parecía tan distante y él se bamboleaba, y el dolor se iba y venía. Una vez, y otra y... Sí. Más zumbidos. Varias voces al mismo tiempo. Dirk no entendió nada. Luego un hombre hizo callar a los otros. Basta, dijo. Esta voz era aún más remota que las otras dos, venía desde la luz que bailoteaba. No temo a Bretan Bright Lantry, Rosef. Olvidas quién soy. Yo había capturado 3 cabezas cuando Bretan Bright aún era un niño de pecho. El cual siempre me pertenece, según las antiguas normas. De acuerdo. Si lo hubieras capturado en los túneles, nadie te negaría ese derecho. Pero no fue así. Quiero una cacería tradicional, al viejo estilo. Alguien farfulló algo en cabalar antiguo. Hubo una risotada. Más de una vez hemos cazado juntos, cuando jóvenes, Peer. Si tus opiniones acerca de las mujeres hubieran sido otras, podríamos haber sido Tain y Tain. No es mi intención ofenderte. Pero Bretan Bright Lantry daría cualquier cosa por este hombre. Hombre no, cuasi hombre. Tú mismo lo dispusiste, Rosef. Los deseos de Bretan Bright no significan nada para mí, ¿sabes? En efecto, fui yo quien dispuso que fuera cuasi hombre. Para ti y para mí, no es más que eso. Uno entre tantos. Podemos cazar a los niños parásitos, a los Emerald y a otros. No lo necesitas a él, Peer. Bretan Bright opina de otro modo. Acudió al cuadrado de la muerte y se sintió burlado, pues el hombre a quien desafió no era un hombre. Resultó que no lo era, ¿comprendes? Es cierto, pero allí no termina el asunto, pues Blarien ha resultado también una presa especial. Mató a 2 de nuestros Ketty, y Cora agoniza con la espalda rota. Hasta el momento, ningún cuasi hombre nos había opuesto tanta resistencia. Lo tomaré, como es mi derecho. Lo encontré yo solo. Sí, dijo la segunda voz desconocida, la firme y enérgica. Eso es indudable, Peer. ¿Y cómo lo descubriste? Esa oportunidad para alardear de su hazaña satisfizo a Peer. El aeromóvil no me engañó como a ti, y al mismo Lorimar. Este cuasi hombre había sido muy hábil, él y la perra Beten que lo acompañaba. No iban a dejar detenido el coche frente al lugar por donde huían.
Cuando reunisteis a la jauría y os internasteis en el corredor, mi Tain y yo nos pusimos a registrar el paseo con la linterna, buscando algún rastro. Yo sabía que los sabuesos no servirían de nada. Eran inútiles. Soy mejor rastreador que cualquier sabueso. He seguido cuasi hombres en la piedra desnuda de las colinas Alameran, en las ciudades muertas, incluso en los clanes abandonados de Taal, Puño de Bronce y la montaña de la Piedra Viva. Estos dos resultaban ridículamente fáciles. Registrábamos cada corredor varios metros, luego seguíamos con el próximo. Descubrimos el rastro. Huellas en el suelo, frente a una entrada del subterráneo, y luego otras más claras en el polvo. Perdimos la pista donde ellos empezaron a volar en sus juguetes, por supuesto. Pero para entonces ya nos quedaban solo dos direcciones posibles. Temí que hubieran tratado de llegar a Evoco Crine la milla, pero no fue así. Nos llevó casi todo el día y una larga caminata, pero los capturamos. Birk casi se había recobrado por completo, pero aún estaba muy dolorido y dudaba de que el cuerpo le respondiera con eficacia si intentaba moverse. Ya podía ver con toda nitidez. Pirbright caminaba delante con la linterna en la mano, hablando con un hombre más bajo vestido de blanco y púrpura, que debía ser Rosef, el árbitro de los duelos que nunca se habían llevado a cabo. Entre ambos iba Gwen, caminando sola y maniatada, en silencio. Birk se preguntó si la habrían amordazado, pero era imposible asegurarlo, ya que solo le veía la espalda. Él yacía en una especie de camilla, y se bamboleaba con cada paso. Otro Bright vestido de blanco y púrpura aferraba la parte delantera, los puños nudosos cerrados alrededor de los palos de madera. El Tain de Pir, el de las carcajadas estruendosas, debía venir atrás, aferrando el otro extremo de la camilla. Aún estaban en el túnel. El subterráneo parecía interminable y Birk no tenía idea de cuánto tiempo había estado sin conocimiento. Un buen rato, sin duda. Cuando él atacó a Pir no estaban ni Rosef ni la camilla, de eso estaba seguro. Probablemente sus captores habían esperado en el túnel después de llamar a sus hermanos de clan para que los ayudaran. Nadie pareció advertir que Birk había abierto los ojos. O tal vez lo advirtieron y no le dieron importancia. El prisionero no estaba en condiciones de hacer nada, salvo pedir auxilio a gritos, tal vez. Pir y Rosef seguían hablando, y los otros dos intervenían ocasionalmente. Birk trató de escuchar, pero el dolor le impedía concentrarse demasiado, y lo que decían no les servía de mucho, ni a Gwen ni a él. Rosef parecía advertir a Pir que Bretan Bright se enfurecería si Pir mataba a Birk, ya que Bretan quería ajustar cuentas con el cautivo. A Pir no le importaba. En sus comentarios manifestaba cierto desdén por Bretan, 2 generaciones más joven que todos ellos y por lo tanto, menos respetable. En ningún momento se mencionó a los Ja de Hierro, de modo que Dirk dedujo que ni Han ni Gar se habían llegado a un desafío. O que estos 4 todavía no estaban enterados. Al cabo, renunció a sus esfuerzos por escuchar y se dejó vencer por el sopor. Las voces se volvieron nuevamente ininteligibles y el parloteo continuó un largo rato. Finalmente se detuvieron. Un extremo de la camilla bajó con brusquedad, y Dirk despertó sobresaltado. Unas manos vigorosas lo levantaron por las axilas. Habían llegado a la estación terminal de desafío, y el Tain de Pir lo depositaba en el andén. Dirk no se molestó mucho en ayudarle. Se distendió cuanto pudo, y se dejó arrastrar como una res. Luego lo tendieron de nuevo en la camilla y subieron la rampa que salía a la ciudad. En el andén no lo habían tratado con delicadeza. Una vez más, la cabeza le zumbaba intensamente. Al ver las paredes azul pastel, recordó el descenso por la rampa la noche anterior. Por alguna razón, la idea de esconderse en el túnel les había parecido inmejorable en el momento. La pared se interrumpió, y estaban de vuelta en desafío. Vio otra vez el gran árbol Emereli, esta vez en toda su imponencia. Era un gigante deforme y sinuoso, azul y negro. Las ramas más bajas casi rozaban la calle circular, y las más altas acariciaban el cielo raso sombrío. Birk comprendió que era de día. La entrada estaba abierta, y a través de la arcada pudo ver al gordo Satanás y una estrella amarilla en el horizonte. Estaba demasiado aturdido y fatigado para distinguir si amanecía o anochecía. 2 macizos aeromóviles cabalares esperaban cerca de la rampa del subterráneo. Pir se detuvo, y depositaron a Dirk en el suelo. Trató de incorporarse, pero en vano. Agitó débilmente los brazos y el dolor volvió. Se tendió de espaldas, dándose por vencido. Llamad a los demás.
Tenemos que arreglar esto aquí y ahora, para que mi Corariel pueda ser preparado para la cacería. Estaba de pie junto a Dirk. Todos estaban reunidos alrededor de la camilla, incluso Gwen. Pero solo ella bajó la mirada para encontrar los ojos de él. Estaba amordazada. Y exhausta. Y desesperada. Reunir a todos los Bright llevó más de una hora. Una hora en que la luz se disipó y Dirk fue recobrando fuerzas. No tardó en advertir que era el crepúsculo de la tarde. Más allá de la arcada, el gordo Satanás se hundía lentamente. La oscuridad se propagaba alrededor, cada vez más densa y espesa, y los cabalares finalmente tuvieron que encender los faros de los vehículos. Para entonces a Dirk se le había pasado el aturdimiento. Pyr lo notó. Le hizo atar las manos a la espalda y le obligó a sentarse contra el flanco de un aeromóvil. A Gwen la situaron al lado, sin quitarle la mordaza. Aunque él no estaba amordazado, no intentó hablar. Con el frío del metal en la espalda y las ligaduras mordiéndole las muñecas, esperó y observó y escuchó. De cuando en cuando le echaba una ojeada de Gwen, pero ella mantenía la cabeza gacha y no le devolvía la mirada. Vinieron solos y en pareja. Los Ketty de Bright. Los cazadores de Warlord. Emergían de las sombras y de los lugares oscuros. Como espectros pálidos. Al principio un ruido y una forma borrosa, hasta que irrumpían en el pequeño círculo de luz y volvían a ser hombres. Aún así eran más y menos que humanos. Los primeros traían 4 de los sabuesos con cara de rata, y Dirk reconoció a uno de los que había visto cuando bajaban por la galería. El hombre encadenó los perros al paragolpes del coche de Rosef, saludó a Pyr, Rosef y Sustains, y se sentó con las piernas cruzadas, a pocos metros de los cautivos. No habló siquiera una vez. Fijó los ojos en Gwen y no los apartó de ella. Permanecía absolutamente inmóvil. Cerca, Dirk oía los gruñidos de los sabuesos en las sombras, el roce y el rechinar de las cadenas. Luego llegaron los otros. Lorimar Alto Bright Arkelor, un gigante pardo con un atuendo negro de tela tornasolada y botones de hueso claro, llegó en un colosal aeromóvil rojo con forma de cúpula. Adentro se oían los aullidos de una jauría de sabuesos Bright. Con Lorimar venía un hombre gordo y cuadrado, 2 veces más corpulento que Pyr, el cuerpo sólido y duro como el ladrillo, la cara macilenta y porcina. Detrás, solo, a pie, venía un viejo de aspecto frágil, calvo, rugoso y desdentado, con una mano de carne y hueso y un garfio metálico de 3 puntas. Del cinturón del viejo pendía la cabeza de un niño, aún sangrante, que había trazado una mancha parda en los pantalones blancos del cazador. Finalmente llegó Chell, alto como Lorimar, con bigotes, el pelo blanco y una expresión de fatiga. Traía un solo sabueso. Al llegar al círculo de luz se detuvo y parpadeó. ¿Dónde está Tutein? Preguntó Pyr. Aquí. Un gruñido en la oscuridad. A pocos metros, el fulgor opaco de una piedra viva. Bretan Bright avanzó y se detuvo junto a Chell. Contrajo la cara. Todos están aquí. No objetó uno. Falta Koraak. El cazador taciturno habló desde el suelo. Ya no vendrá. Me suplicó el fin. Accedí. En verdad, estaba muy mal herido. Es el segundo Ket que hoy he visto morir. El primero fue Teran Bright Nalaris. Mientras hablaba, no dejaba de mirar a Gwen. Terminó con una larguísima frase en cabalar antiguo. Murieron 3 de los nuestros. Guardaremos silencio en honor de ellos, dijo Pyr. Aún aferraba el bastón de puño de madera y hoja metálica, y mientras hablaba se golpeteaba nerviosamente la pierna, como en el túnel. A través de la mordaza, Gwen trató de gritar. El Tain de Pyr, el cabalar desmañado de pelo desgreñado y negro, se le acercó con una expresión amenazadora. Pero Dirk había comprendido la intención de Gwen, y él no tenía mordaza. No guardaré silencio, gritó, o trató de gritar pues le flaqueaba la voz. Eran asesinos. Merecían morir. Todos los Bright se volvieron hacia él. Amordázalo. Que se calle de una vez, dijo Pyr, y dirigiéndose exclusivamente a Dirk, mientras Sutain se apresuraba a cumplir la orden, advirtió airadamente. Ya tendrás tiempo de gritar, Flavien, cuando corras desnudo por los bosques y oigas detrás el ladrido de mis perros. Bretan volvió con esfuerzos la cabeza y los hombros. No. Esta presa es mía, dijo, la luz le resbaló por la máscara cicatricial. Pyr lo enfrentó. Yo seguí al cuasi hombre. Yo lo capturé. Bretan torció la cara. Chell, que aún sujetaba al enorme sabueso con la cadena, apoyó la otra mano en el hombro de Bretan. Eso no tiene importancia para mí, dijo otra voz.
El Bright que estaba sentado en el suelo y que miraba fijamente a Gwen, inmóvil. ¿Qué será de esta perra Bethany? Los otros se volvieron hacia él, inquietos. No podemos disponer de ella, Mirik. Pertenece al Jade Hierro. El hombre contrajo ferozmente los labios. Por un instante, su cara impávida se crispó salvajemente, un rictus de emoción bestial. Luego se aplacó. Reprimió sus sentimientos para recobrar la calma. Mataré a esa mujer. Terán era Mithane, y ella ha arrojado su fantasma a un mundo de oscuridad. ¿Ella? Exclamó Lorimar, incrédulo. ¿De veras? La vi. Le disparé cuando atropelló a Terán y lo dejó agonizando. Replicó el hombre a quien habían llamado Mirik. ¿De veras, Lorimar Alto Bright? Dirk trató de incorporarse, pero el Tain de Pir lo sentó de un empujón y le golpeó la cabeza contra el flanco metálico del coche, para no dejarle dudas. Entonces habló el viejo del Garfio, el que llevaba la cabeza del niño. Tómala entonces como presa personal, dijo con una voz filosa y cortante como la hoja de la cuchilla que llevaba colgada del cinturón. La sabiduría de los clanes es antigua e inequívoca, hermanos míos. Ya no es una verdadera mujer, si es que lo fue alguna vez. Ni Bethany ni Inket. ¿Quién abogará por ella? Dejó la protección de su alto señor para fugarse con un cuasi hombre. Si alguna vez fue carne de la carne de un hombre, ahora ha dejado de serlo. Todos conocéis a los cuasi hombres, sus mentiras, perfidias y engaños. A solas con ella en la oscuridad, este cuasi hombre Dlarien sin duda la habría matado para reemplazarla por un demonio hecho a imagen de ella. Chell expresó su asentimiento y habló gravemente en cabalar antiguo. Los otros Bright no parecían tan seguros. Lorimar intercambió un carraspeo con su Tain, el hombre gordo y macizo. La cara aborrecible de Bretan permaneció indiferente, mitad tejido cicatricial, mitad inocencia. Pir frunció el ceño y siguió golpeteándose con el bastón. Fue Rosette quien replicó. Nombré a Gwen del bando humana cuando arbitré en el cuadrado de la muerte. Dijo con cautela. Es verdad. Tal vez entonces era humana. Pero se ha cebado de sangre y ha dormido con un cuasi hombre. Y ahora, ¿quién la llamaría humana? Los sabuesos se pusieron a aullar. Los cuatro que Mirik había encadenado al aeromóvil iniciaron esa sinfonía discordante, y la jauría que estaba encerrada en el vehículo de Lorimar les respondió. El sabueso de Chell gruñó y estiró la cadena que lo sujetaba, hasta que el Bright la tironeó hacia atrás. Entonces el animal se sentó y se unió al coro de aullidos. Los cazadores se volvieron hacia la silenciosa oscuridad que rodeaba el pequeño círculo de luz. Mirik, la cara helada e inmóvil, fue la única excepción, pues jamás apartaba la vista de Gwen del vano, y algunos tantearon la funda del arma. En el borde del círculo, más allá de los aeromóviles y la luz de los faros, los dos Jade Hierro estaban de pie en la sombra. Pir de pronto olvidó el dolor que le partía la cabeza. Tembló y se estremeció. Miró a Gwen, que había alzado la vista y miraba a los recién llegados. Especialmente a Haan. Haan Mikari se acercó, y Dirk notó que miraba a Gwen casi tan fijamente como Mirik. Parecía moverse con suma lentitud, como la imagen de un sueño polvoriento, o como un sonámbulo. Al lado, Garse Hanazet parecía líquido y vital. Mikari vestía un traje moteado de tela tornasolada oscura, negra, que se ennegreció aún más cuando entró en el círculo de los enemigos. Cuando finalmente los perros se callaron, el traje era gris ceniciento. Las mangas de la camisa terminaban por encima del codo. El hierro y piedra viva le ceñía el antebrazo derecho, el jade y plata el izquierdo. Por un instante fugaz su figura pareció inmensa. Aunque Chell y Lorimar le llevaban una cabeza, de algún modo Mikari parecía superarlos en estatura. Pasó entre los Bright como un fantasma, que irreal era, aún allí. Deslizándose a ciegas, y se detuvo cerca de Gwen y de Dirk. Pero todo era una ilusión. Los ruidos se reiniciaron, los Bright empezaron a hablar, y Haan Mikari volvió a ser un hombre, más alto que algunos pero más bajo que otros. Esto es una intrusión, hombres de Jade Hierro, dijo Lorimar con voz crispada y colérica. No habéis sido invitados a este lugar. No tenéis derecho a estar aquí. Cuasi hombres, escupió Chell. Falsos cabalares. Bretan Bright Lantry emitió el gruñido que le era característico. Tu Bethany queda en tus manos, Haan y Alto Jade Hierro, dijo Tyr con firmeza, aunque agitando nerviosamente el bastón. Castígala como quieras y como debas. El cuasi hombre me pertenece. Garse Hanazek se había detenido a pocos metros. Su mirada iba de un interlocutor hacia otro, y 2 veces pareció a punto de replicar. Pero Haan Mikari los ignoró a todos.
Quitadle las mordazas. dijo señalando a los cautivos. El Tain de Pyr permanecía al lado de Dirk y Gwen, de frente al alto señor de Jade Hierro. Titubeó un instante, luego se agachó y les quitó las mordazas. Gracias. Gwen sacudió la cabeza para apartarse el pelo de los ojos y se levantó con dificultad, pues no podía ayudarse con las manos. Han. ¿Oíste? Oí. Desatadle las manos. Bromeas, Jade Hierro. Pyr, sin embargo, parecía picado por la curiosidad. Se apoyó en el bastón. Desátale las manos. El Tain de Pyr obligó a Gwen a darse la vuelta, y le cortó las ligaduras. Muéstrame los brazos. Ella vaciló, luego extendió los brazos hacia adelante, las palmas hacia arriba. En el brazo izquierdo aún brillaba el jade y plata, no se lo había quitado. Dirk observaba, maniatado e impotente. Y sintió un escalofrío. No se lo había quitado. Vicari interpeló a Mirik, que seguía sentado con las piernas cruzadas y los ojillos fijos en Gwen. Levántate. El hombre se levantó y encaró al Jade Hierro, apartando los ojos de Gwen por primera vez desde su llegada. Vicari empezó a hablar. No. Acababa de frotarse las muñecas. Al hablar se detuvo y apoyó la mano derecha en el brazalete. La voz era firme. ¿No entiendes, Han? No. Si lo desafías, si lo matas, me lo quitaré. De veras. Por primera vez el rostro de Han trasuntó una emoción. La angustia. Eres mi Betain. Si yo no, Gwen. No. Uno de los Bright rió. Al oírlo, Garce Hanazek hizo una mueca, y Dirk advirtió que un espasmo salvaje contraía fugazmente la cara del hombre llamado Mirik. Si Gwen lo notó, no le hizo caso. Encaró a Mirik. Yo maté a Tutei. Yo. No Han. Ni el pobre Dirk. Yo lo maté, y lo admito. Quería cazarnos, igual que los demás. Y también estaba exterminando a los Emerald. Mirik no respondió. Todos guardaron silencio. Si tienes que batirte a duelo, si realmente quieres matarme, enfréntate conmigo. Fui yo quien lo mató. Lucha conmigo, si tu venganza es tan importante. Pyr lanzó una risotada. Poco después Sutain lo imitó, y también Rosef, luego algunos de los otros. El hombre gordo y severo que acompañaba a Rosef, el viejo del garfio. Todos reían. La cara de Mirik enrojeció, palideció y volvió a enrojecer. Perra Betain. Dijo. El rostro se le crispó nuevamente, y esta vez todos lo vieron. Te burlas de mí. Un duelo, Betain, y tú eres una mujer. Terminó con un alarido que sobresaltó a los hombres y arrancó nuevos ladridos a los sabuesos. Luego estalló. Alzó las manos por encima de la cabeza, las entrelazó y las separó, y golpeó con furia el rostro de Gwen, que se hizo a un lado. De pronto se abalanzó sobre ella. Le cerró los dedos alrededor de la garganta y saltó hacia adelante. Ella trastabilló y ambos rodaron por el suelo hasta que chocaron contra el flanco del aeromóvil. Mirik montó a horcajadas sobre Gwen, apretándole el cuello con las manos. Ella le golpeó la mandíbula con fuerza, pero en su cólera él apenas sintió el golpe. Empezó a chocarle la cabeza contra el aeromóvil, una y otra vez, aullando en cabalar antiguo. Dirk se puso de pie, pero solo para tambalearse impotente, con las manos atadas. Garce avanzó 2 pasos, y finalmente Han Vicari entró en acción. Pero fue Bretan Bright Lantry quien se les acercó primero y apartó a Mirik rodeándole el cuello con el brazo. Mirik forcejeó salvajemente, hasta que Lorimar se unió a Bretan y entre los dos contuvieron al hombre. Gwen yacía inerte, la cabeza contra la portezuela metálica donde Mirik la había golpeado. Vicari se arrodilló al lado de ella, y trató de ceñirle los hombros con el brazo. La nuca de Gwen dejó una mancha sanguinolenta en el flanco del aeromóvil. Hanazek también se apresuró a arrodillarse y le tomó el pulso. Después se levantó y se volvió hacia los Bright apretando ferozmente los labios. Ella llevaba jade y plata, Mirik. Eres hombre muerto. Te desafío. Mirik había cesado de chillar, pero jadeaba. Uno de los sabuesos aulló y guardó silencio. ¿Vive? Preguntó Bretan con su voz ripiosa. Han Vicari lo miró con una cara tan extraña y consternada como la de Mirik hasta hacía unos instantes. Vive. Es una suerte, pero no te la debemos a ti, Mirik, ni cambiará las cosas. Prepárate a elegir. Suéltenme. Dijo Dirk. Pero nadie se movió. Y entonces gritó, suéltenme. Alguien le cortó las ligaduras. Se acercó a Gwen, arrodillándose al lado de Vicari.
Por un instante las miradas de ambos se cruzaron. Dirk examinó la nuca de ella, donde el pelo empezaba a pegotearse con sangre coagulada. Por lo menos una contusión. Tal vez el cráneo fracturado, tal vez algo peor. No sé. ¿Hay servicio médico? Miró a los cabalares. ¿Hay, o no? Ninguno funciona en desafío, Tlarien, contestó Bretan. La voz me opuso resistencia. La ciudad no me respondía. Tuve que matarla. Dirk hizo una mueca. No conviene moverla, entonces. Tal vez sea solo una concusión. Creo que tiene que descansar. Increíblemente, Haan Vicari la dejó en brazos de Dirk y se levantó. Interpeló a Lorimar y Bretan, que seguían aferrando a Mirik. Soltable. Soltarlo. Hanazek miró a Vicari con perplejidad. Haan, dijo Dirk, olvídese de él. Gwen, Métala dentro de un aeromóvil. no creo que debamos. Este lugar no es seguro, Tlarien. Métala dentro de un aeromóvil. Hanazek frunció el ceño. Pero, Hani, Vicari encaró de nuevo a los Bright. Os pedí que soltarais a ese hombre. A ese cuasi hombre, como le llamaríais vosotros. Se ha ganado el nombre. ¿qué te propones, alto ja de hierro? Dijo gravemente Lorimar. Dirk levantó a Gwen y la depositó suavemente en el asiento trasero del coche más cercano. El cuerpo estaba totalmente flojo, pero la respiración seguía siendo regular. Luego Dirk se sentó frente a los controles y esperó, masajeándose las muñecas para normalizar la circulación. Todos parecían haberse olvidado de él. Lorimar Altobright seguía hablando. Reconocemos tu derecho a enfrentarte con Mirik, pero el duelo tiene que ser individual, pues Telaan Braignalaris ha muerto. Como Tutein lo desafió primero, Haan Vicari desenfundó la pistola. Soltadlo y apartaos. Lorimar, perplejo, soltó el brazo de Mirik y se apresuró a hacerse a un lado. Bretan vaciló. Alto ja de hierro, por tu honor y el de él, por tu clan y Tutein, baja el arma. Vicari encañonó al joven. Bretan contrajo la boca, luego soltó a Mirik y retrocedió encogiéndose grotescamente de hombros. ¿qué sucede? ¿Qué está haciendo? Nadie le prestaba atención. Haan, Dijo Garse Hanazek, horrorizado. esto te ha perturbado demasiado. Deja el arma, Tein. Acabo de desafiarlo. Yo lo mataré. Haan Vicari sacudió el brazo y encañonó a Garse. No. Atrás. No interfieras. No, ahora. Esto es por Gwen. La cara de Hanazek se ensombreció. Había renunciado a sus sonrisas y a su ironía implacable. Cerró la mano derecha en un puño, y la levantó con lentitud. El hierro y piedra viva relumbró entre los dos ja de hierro. Nuestro vínculo. Dijo Hanazek. Piénsalo, Tein. Tu honor y el mío, y el de nuestro clan. Y el honor de ella. Dijo Vicari. Gesticulando impacientemente con la pistola, obligó a Hanazek a hacerse a un lado mientras él se volvía de nuevo hacia Mirik. Solo y confundido, Mirik parecía no saber a qué atenerse. Ya no estaba colérico, aunque aún respiraba entrecortadamente. Un hilillo de saliva sanguinolenta le surcaba la comisura de la boca. Se la secó con el dorso de la mano y miró con incertidumbre a verse Hanazek. La primera de las 4 elecciones. Elijo el modo. No. No eliges nada. Mírame a mí, cuasi hombre. Mirik se volvió hacia Vicari, e inmediatamente hacia Hanazek. Elijo el modo. Repitió, aturdido. No. A Gwen del Vano no le permitiste ninguna elección, y ella te habría enfrentado limpiamente, en duelo. Una expresión de genuina perplejidad torció la cara de Mirik. Ella. En duelo. Ella era una mujer, una cuasi hombre. Cabeceó, como si no tuviera más que decir. Era una mujer, ja de hierro. ¿Te has vuelto loco? Se burló de mí. Una mujer no se bate a duelo. Y tú tampoco te batirás, Mirik, ¿entiendes? Disparó, y una pulsación de luz alcanzó a Mirik entre las piernas. El hombre lanzó un alarido. ¿Y tú? Dijo Vicari, volviendo a disparar y quemando el cuello de Mirik bajo la barbilla. El hombre cayó, y el láser volvió a cargarse. Tampoco. Continuó 15 segundos más tarde, y con la palabra brotó una aguja de luz que quemó el pecho de esa figura convulsa. Entretanto, él retrocedía hacia el aeromóvil. Te batirás. Terminó, ya casi adentro del coche. Con esa última palabra, una cuarta franja de luz le brotó de la mano, y Lorimar Altobright Arkelor cayó con el arma a medio desenfundar.
Luego Vicari cerró la puerta, Dirk accionó el control de gravedad y el aeromóvil arrancó bruscamente. Ya casi alcanzaban la arcada cuando los disparos de láser sisearon rebotando contra el blindaje del vehículo.